y me pide que determine la posición de la masa en ese instante. Como ya explicamos antes, la posición en la que el resorte estaba totalmente estirado, su desplazamiento máximo. Entonces todas estas incógnitas las vamos a resolver a partir del ejercicio que vamos a ver. Una vez aclarado el enunciado y las preguntas por hacer, vamos a ver cuál es la respuesta. Entonces eso lo veremos a continuación. Encuentra el tiempo en el cual la masa alcanzó su desplazamiento máximo. Es decir, yo lo tenía un pie arriba, lo solté y el tiempo en que todo el resorte se elongó, el desplazamiento máximo, y luego volvió a subir normalmente, así elongándose, hasta que se quedó quieto y volvió a quedar en su punto de equilibrio. Lo que me pide es esta, la distancia en que llegó a su desplazamiento máximo, en que todo el resorte estaba estirado. Entonces nos pide que determinemos varios factores en ese caso. Entonces nos dice determine después de eso el tiempo en el cual la masa pasa por la posición de equilibrio, ¿sí? El tiempo después de que lo solté desde acá y se elongó, en la masa en qué momento pasó por la posición de equilibrio. También nos pide, entonces vamos a poner en práctica lo que decía el ejercicio. Subo la masa un pie y desde ese punto la suelto con una velocidad de 8 pies sobre segundo. Bien, entonces el ejercicio también nos dice, si la masa se suelta desde un pie arriba de la posición de equilibrio con una velocidad de 8 pies, determine el tiempo en que la masa pasa por la posición de equilibrio. Vamos a ver. Entonces ahora vamos a hacer la explicación gráfica con la maqueta. Entonces el ejercicio nos decía, tengo una masa que pesa 4 libras unida a un resorte, como podemos ver acá. Entonces la ley de Hooke nos decía que la masa tenía la fuerza que lo empujaba hacia abajo, lo jalaba hacia abajo. Y el resorte tenía la fuerza que lo jalaba hacia arriba. Esto proporcionaba un punto de equilibrio. Como podemos ver acá, la masa y el resorte están en un punto de equilibrio. Mi nombre es Valentina y les voy a explicar el ejercicio anterior. Para resolver la primera parte del ejercicio necesitamos la ley de Hooke. ¿Qué es la ley de Hooke? La ley de Hooke la vamos a explicar con este gráfico. Entonces tenemos un resorte y una masa. Entonces la masa está haciendo de por sí ya una fuerza hacia abajo. Entonces el resorte tiene que hacer la misma fuerza hacia arriba, porque este nos dice que la suma de las fuerzas tiene que ser igual a 0 en su punto de equilibrio. Entonces, la ley de Hooke nos proporciona una ecuación que es la siguiente. F es igual a K por S. F es la fuerza de la masa, que en este caso serían 4 libras. K es la constante de resorte que nos proporciona el ejercicio, que en nuestro caso es 2 libras pie. S es la distancia del resorte cuando está en su punto de equilibrio. Tenemos el resorte, tiene la masa y cuando está en su punto de equilibrio, esa es la S que nos está pidiendo. Entonces, no tenemos S, entonces vamos a hallarla reemplazando. Tenemos F, que sería 4 libras, es igual a K, que sería 2 libras, pie, por S. Entonces, la idea es dejar a S solita. Entonces 4 libras, como está multiplicando pasa a dividir. Y acá ya tenemos a S solita. Dividimos, 4 dividido en 2 es 2. Libras se cancelan con libras. Entonces nos queda 2 pies.
esa es la distancia del resorte cuando está en su punto de equilibrio. Listo, entonces ya explicamos la ley de Hooke. Ahora vamos a pasar a la segunda ley de Newton. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Bien, entonces nos dice que tenemos un resorte unido a una masa. Esto está en una posición de equilibrio, como ya hablábamos anteriormente. Entonces la segunda ley de Newton nos dice que cuando la masa está en una posición de equilibrio, el peso cambia. Toca hallar el peso en equilibrio. Entonces, la segunda ley de Newton nos proporciona una ecuación, que es esta. W es igual a M por G. ¿Qué es W? Son las 4 libras que teníamos. W es la fuerza que teníamos al principio, las 4 libras. Esto que es igual a M, que es la masa real, la nueva masa real, la masa en equilibrio. G, que es la gravedad, que se puede medir en 32 pies sobre segundo cuadrado, 9.8 metros sobre segundo cuadrado o 980 centímetros cuadrados. Esto depende de ¿qué? De las unidades que tenga el ejercicio. Como nuestro ejercicio tiene libras pies, entonces nosotros vamos a necesitar 32 pies sobre segundo cuadrado. Bien, entonces procedemos a hacer lo que hicimos al principio, reemplazar y despejar. Entonces, W a que es igual a 4 libras. Igual a M, que es lo que no conocemos, la nueva masa en equilibrio que queremos hallar, por G, que serían 32 pies sobre segundo cuadrado. Bien, como está multiplicando, lo paso a dividir. Esto es igual a M. Luego, resolviendo el ejercicio, nos daría esto. Entonces nos dice que este es el nuevo peso de la masa en equilibrio. Entonces, ya hallamos W, ¿qué era W? Era cuando la masa estaba en equilibrio, entonces se toma como W 4 libras fuerza. ¿Listo? Si la masa estuviera solita, sí serían 4 libras. Pero como está unido a un resorte, se tiene que hallar el peso real. Como hallamos pues el peso real en el anterior, nos dio 1/8. ¿Listo? Ya teniendo estos datos, aunque nos faltaría beta, la beta según el ejercicio, ¿sí? Dice que la constante de velocidad es igual, o sea, la misma, entonces sería 1. La constante de amortiguamiento, ¿sí? Por la fuerza de amortiguamiento, que también sería 1. ¿Listo? Que es igual. Eso es lo que se movería según la ecuación. Entonces, ¿qué nos queda? La ecuación sería m d cuadrado de x sobre d cuadrado menos k por x menos beta de x primo. ¿Sí? Ahora vamos a organizar eso. Obviamente, para que nos quede una ecuación lineal, todo se tiene que dividir por la masa. Entonces quedaría d cuadrado de x sobre dt cuadrado, ¿sí? Que se dividió la masa. Pasamos esto a sumar. K por x sobre m más, ¿sí? Beta de x sobre m. Todo dividido por la masa. Igual a 0. Pues acá también se dividiría por la masa, pero pues daría 0. Vamos a organizar esto para que nos quede mucho mejor. Entonces quedaría x doble prima más beta sobre m x prima más k por x sobre m. Así nos quedaría mejor organizado. Ahora vamos a reemplazar. ¿Listo? Entonces reemplacemos. Esto nos quedaría como sí, nos quedaría reemplazar esto. Nos quedaría x doble prima más beta que nos dio 1, ¿cierto? 1 sobre 1, que es una fracción de 1/8, más la constante
el alargamiento del resorte, que serían 2 pies, ¿cierto? 2 sobre 1, que también sería una fracción de la masa leal, que sería 1 octavo. Ya teniendo esto ya es matemáticas. Esto nos daría x doble prima más 8 por 1, pues 8, x prima más 8 por 2, 16, 1 por 1, 1, x. Listo, ya nos quedó la ecuación. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer factorización. ¿Cómo nos quedaría la factorización? Eso quedaría como x por x al cuadrado, y acá quedaría 4 por 4, pues 16. ¿Listo? Ya nos quedaría esto, probado pues daría 8x. ¿Sí? Entonces, ahora la factorización nos quedaría así: x más 4 por x más 4, donde nos daría dos soluciones, donde sería x menos 4 igual a menos 4 y x igual a menos 4. ¿Listo? Nos dieron soluciones iguales. Ahora vamos allá a la solución general o la ecuación de movimiento. Entonces, pasamos allá, donde ya tendríamos la ecuación de movimiento. Cuando tenemos la ecuación de movimiento y que los resultados dieron iguales, nos queda una ecuación de esta manera, donde nos dé una variable en una de las condiciones. Ya reemplazando eso, poniendo ya las condiciones iniciales, la primera condición decía que la distancia en el tiempo cero, en primera condición, la subía 3 pies. ¿Listo? O sea, tenía el resorte, explicar gráficamente, tenía el resorte en su punto de equilibrio, ¿cierto? Y esto lo va a subir 3 pies. Como va en contra de la fuerza, entonces esto quedaría negativo, quedaría menos 3. Entonces la distancia en el tiempo cero, porque la tengo totalmente quieta, es menos 3. Perdón, decía que era 1. Era 1, se subía un pie. Decía que era un pie, o sea, la subimos un pie, entonces quedaría menos 1, según el ejercicio. Ahora, nos decía que la velocidad cuando la soltábamos nos daba, si la velocidad era de 8, cuando soltábamos la masa la velocidad era de 8, entonces queda así la segunda condición. Ahora vamos a reemplazar, entonces quedaría esto menos 1 y reemplazamos el tiempo 0, entonces quedaría 0 por Euler a la 0, pues daría 1, ¿sí? Y acá como teníamos una variable de t, entonces eso también se reemplaza y nos daría todo eso, pues 0. Entonces nos quedaría la solución igual a C1 a la menos 1, que pues C1 pues por 1, C1 igual a menos 1. Ahora la segunda condición. Bueno, ya tenemos la primera pues, condición, ahora vamos a la segunda, que es la velocidad. ¿Qué es la velocidad? La velocidad es la derivada de la distancia. Entonces vamos a continuar con la derivada de esto, ¿vale? Entonces, tenemos que la derivada de la distancia, x de t, de eso, entonces, como esto es una constante, entonces la derivada de esto nos va a dar 2, 1. Entonces vamos a pasar a derivar esto, ¿listo? Entonces, ¿cómo quedaría la derivada? Entonces esto sería igual, vamos a hacerlo rojo, igual la primera derivada, ¿sí? Por regla de la cadena, la vamos a anotar acá por si se nos olvidó. Entonces, regla de la cadena, el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Eso es lo que vamos a hacer acá con este solo, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces, el primer derivado sería 0, por ser una constante, o la segunda sin derivada, que sería Euler a la menos 4t, más el primero sin derivar, la constante me queda ahí, por el segundo derivado, que sería menos 4, Euler a la menos 4t. ¿Sí? Esta sería nuestra primera parte. ¿Sí? Vamos a borrar esto.
anotar un poco más para acá para que me quede espacio. Entonces quedaría x', ¿sí? Estamos derivando todavía, igual, vamos a pasar eso a la menos 4t más c1, vamos a organizarlo de una vez, menos 4c1 a la menos 4t. Ahora sí, procedemos con el siguiente, seguimos con la regla de la cadena, entonces más, ¿sí? Esto es una multiplicación acá, más el primero derivado de nuevo, acá como hay una constante, o sea hay un c2t, entonces el primero derivado me quedaría el c2 por el segundo sin derivar, que sería de 1 a la menos 4t. Seguimos más la regla de la cadena, el segundo sin derivar, c2t, el primero sin derivar, perdón, c2t por el segundo derivado, menos 4 a la menos 4t. Bien, vamos a volver a escribir, entonces quedaría x', ahora sí, tal cual, esto se mide, ¿sí? Y ya quedaría 0, menos, esto es igual, menos, más por menos, 4 C1 a la menos 4t, más C2 a la menos 4t, menos, más por menos, 4 C2t a la menos 4t. ¿Listo? Entonces esta ya sería mi ecuación. Ya tenemos la ecuación de movimiento. Ahora vamos a proceder a hallar C2. Entonces, ¿qué teníamos que era C1? Pues C1 era menos 1, entonces vamos a reemplazar x' del tiempo 0, que es el tiempo 0, igual a menos 4 C1 a la menos 4t, pero ¿qué vendría siendo C1? Pues mi menos 1 que hayamos acá, menos 1, más C2, ahora sí, a la menos 4t, menos 4 C2 t a la menos 4t. ¿Sí? Entonces vamos a escribirlo de mejor manera. X' de 0 es igual menos por menos más 4 a la menos 4t más C2 a la menos 4t menos 4 C2 t a la menos 4t. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar el tiempo. Esto sería x' de 0, el tiempo sería 0, 4 a la menos 4t, ¿sí? A la menos 4 por 0, entonces ya reemplazamos el tiempo, más C2 a la menos 4 por 0, menos 4 C2 por 0, que cae en la variable t, a la menos 4 por 0. Listo. Entonces, este quedaría 1, este quedaría 1 y este quedaría 1. Entonces, la escribo de nuevo, ¿sí? El tiempo 0 igual a 4, ¿sí? Más C2, y esto se diría que cae en 0, menos 0. ¿Listo? Bueno, entonces, ya lo que teníamos allá en condición, vamos a reemplazar x' de 0, que era 8, de la velocidad era 8. 4 más C2. Pasamos ese 4 a restar, menos 4 igual a C2. Y nos queda que 4 es igual a C2. Entonces ya tenemos las condiciones iniciales. ¿Listo? Entonces vamos a anotarlas por acá, donde mi C1, ¿sí? Que lo hallamos de acá, que era menos 1. Y mi C2, que me dio 4, ¿sí? Que es de acá. Vamos a borrar esto. Ya teniendo las condiciones, vamos a reemplazarlas en la distancia para hallar el tiempo. Entonces, con la ecuación de distancia, que era x, ¿sí? De t,
que acá ya vamos a hallar el tiempo, ¿sí? Porque es el tiempo donde estaba la posición, que era la que tenemos allá, que era igual a C1 Euler a la menos 4t más C2 t Euler a la menos 4t. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a reemplazar las condiciones. Entonces queda x de t igual a C1, que es igual a menos 1, ¿sí? Euler a la menos 4t más la condición 2, que era 4 t Euler a la menos 4t. ¿Listo? Eso ya nos quedaría la condición. Ahora vamos a hallar el tiempo. Ya teniendo esto, queda que Euler a la menos 4t, ¿sí? Menos Euler, perdón, más 4t Euler a la menos 4t. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Entonces, si vemos este caso, podemos sacar un factor común. Entonces quedaría x de t igual a Euler, ¿sí? Esto nos podría quedar un negativo, y acá queda un negativo, menos factor común de a la 4t, ¿sí? Y mejor démoslo así, Euler a la 4t menos 1, ¿sí? Más t más 4t. ¿Bien? Ya factorizamos Euler a la menos 4t, vamos a pasar ese a dividir. Entonces, el x de t, recuerden que cuando teníamos la posición ahí la tenemos quietica, es 0, que es una posición menos 3, menos 1, entonces acá nos daría 0, ¿sí? Recordemos que cuando la distancia, ¿sí? La distancia inicial es menor que 0, la velocidad es igual a 0. Entonces, la distancia la tenemos en 0, que nos está moviendo, y esto pasaría a dividir, y 0 dividido en Euler a la menos 4t pues daría 0. Y esto quedaría como menos 1 más 4 por t, ¿sí? Nos quedaría así la ecuación. Ahora vamos a pasar este a sumar, nos quedaría 1 menos 4, perdón, este lo pasamos a sumar, 1 igual a 4t, ¿sí? En la ecuación de movimiento, y pasamos ese a dividir y quedaría 1 sobre 4 igual a t en la posición de movimiento. ¿Esto para qué se halló? ¿Este tiempo para qué se halló? Obviamente decíamos que la distancia pues era menos que 0, por eso la velocidad era 0, y la distancia que se tenía en cuenta era que estaba quieta, porque esta pregunta era desde el reposo, o sea, ¿cuál era el tiempo? ¿Sí? El tiempo que alcanzaba la distancia máxima, ¿sí? Eso es el tiempo en la distancia máxima desde el reposo. ¿Listo? Que fue una de las preguntas que nos hicieron en el problema. Ahora vamos a proceder a hallar el tiempo desde la posición a hallarla, sí, en la ecuación de velocidad. Listo. Entonces, ya desde el tiempo es la distancia máxima. Eso es desde que se suelta. O sea, cuando se tiene ahí, ¿sí? Y se suelta, ese es el tiempo que alcanza la distancia máxima. Pero eso es desde el reposo, ¿sí? Desde donde está quieta en el reposo. Ahora lo vamos a hallar desde que se suelta, pero un pie arriba. Entonces, vamos a anotar esto. Me nos dio tiempo igual a un cuarto desde el reposo. Ahora vamos a hallar el tiempo que se demora a alcanzar ese reposo, porque hallamos el tiempo desde el tiempo reposo 0, ¿sí? Desde la distancia 0. Ahora vamos a hallarlo desde menos 1. Como la vamos a hallar es desde la velocidad, ¿sí? Porque toca hallar el tiempo en el que pasa hacia el reposo, o sea, la tenemos un pie arriba y la soltamos. Si tenemos el reposo acá, ¿cuánto tiempo se demora en alcanzar donde estaba? Entonces vamos a reemplazarlo en la velocidad, si quiere hallar. Entonces, ya hallamos el tiempo en la distancia máxima. Ahora vamos a hallar el tiempo en que se demora pasando por el reposo.
Entonces vamos a utilizar la ecuación de velocidad. ¿Cuál era la ecuación de velocidad? La que teníamos acá, que la llamamos en este. Si están viendo acá, esta fue la ecuación de velocidad. Entonces, ponemos que x de t, x' de t es igual a lo que teníamos acá, ¿sí? Bueno, entonces vamos a coger la ecuación de la distancia, ¿sí? Porque lo que tenemos allá teníamos que reemplazarlo acá. Entonces la ecuación de la distancia, ¿cuál era? Menos 4 Euler, menos Euler a la menos 4t, ¿sí? Con el movimiento más 4t Euler a la menos 4t, que fue cuando reemplazamos C1 y C2. Ahora vamos a proceder a derivar eso. Entonces la derivada, porque pues la velocidad es la derivada de la distancia, donde sería la derivada de esta sería menos 4, menos por menos más, ¿sí? 4 Euler a la menos 4t, porque acá hay como un unito, a la menos 4t, más, ¿sí? Más la derivada de esta. Entonces acá ya tenemos una constante y la variable. Entonces vamos a proceder con la regla de la cadena. La primera derivada, que sería 4, ¿sí? Con la segunda sin derivar, Euler a la menos 4t, más la primera sin derivar por la segunda derivada. La segunda derivada sería menos 4, ¿sí? Euler a la menos 4t. ¿Cómo nos quedaría esto? X' de t igual 4t más 4 Euler a la menos 4t, más por menos menos, 4 por 4 16, t Euler a la menos 4t. Escribimos esto de mejor manera: 8 Euler a la menos 4t, ¿sí? Menos 16 t Euler a la menos 4t. Ahora vamos a despejar, ¿sí? Factor común. Como yo dije en anterior, cuando la distancia, que era menos 1, es menor a 0, la velocidad es igual a 0, entonces esta velocidad sería igual a 0, igual a factor común dentro de eso, ¿sí? Por esto de 8 menos 16t. ¿Listo? Esto lo pasamos a dividir, que haría 0 igual a 8 menos 16t. Esto lo pasamos a restar, que haría menos 8, ¿cierto? Igual a 16t. Esto lo pasamos a dividir una vez sobre 16. Y esto me quedaría simplificado, ¿sí? Perdón. Esto quedaría también negativo. O si quieren pasamos de una vez todo. Esto quedaría igual a t menos, ¿sí? La división. Y menos por menos me daría más. Entonces quedaría 1/2 igual a t. Ese es el tiempo que pasa por el reposo. Listo, entonces ya tenemos la posición de la masa en ese instante, que nos dio pues 1/2. O sea, tenemos la masa, pasó por el instante, ¿cuánto se demoró? Pues 1/2 de tiempo. ¿Listo? Entonces ese tiempo lo vamos a reemplazar otra vez en la ecuación para hallar la posición de esa masa. Entonces acá ya iría al medio. Vamos a hallar entonces la posición de la masa, la distancia máxima. ¿Listo? ¿Cuánta distancia? Ya hallamos la posición, que fue 1/4. Vamos a hallar la distancia total, ¿sí? Entonces ponemos 1/2, que fue lo que se demoró en pasar en el reposo. Este sería nuestro tiempo real. Entonces sería x de t, ¿cierto? X de t igual menos e a la menos 4t más, que tenemos allá la ecuación de movimiento, 4t Euler a la menos 4t. ¿Listo? Entonces vamos a proceder a reemplazar.
¿Qué nos daría? Entonces, x en el tiempo 1/2, ¿cierto? Porque vamos a hallar en una posición de la masa en ese instante, igual a menos Euler a la menos 4 por 1/2 más 4 por 1/2 Euler a la menos 4 por 1/2. Entonces, ¿eso cuánto nos daría? Eso nos daría igual a menos Euler, esto por esto pues daría menos 2 simplificado, más, este también nos daría 2 Euler a la menos 2, ¿sí? Ya despejando eso, ya despejando eso nos queda que la distancia máxima fue, ¿sí?, de más o menos Euler, despejando, ¿sí?, Euler a la menos 2 pies, perdón, despejando no sino restando, que pues es menos más, quedaría 1 Euler a la menos 2 pies, ya restando estos, que acá hay 2 Euler a la menos 2 y este menos Euler a la menos 2, nos quedaría 1 Euler a la menos 2